Aló, buenas tardes. Aló. Tardes, doctor. Ok, vamos a empezar. Vamos a hablar acerca del conducto inguinal. El conducto inguinal, ¿no? Para hablar de este tema, primero tenemos que señalar que los testículos, ¿no? Se desarrollan en la pared posterior del abdomen, ¿no? Hacia la semana número 12 de la vida embrionaria, ¿no? Los testículos, desde la cavidad abdominal de la pared posterior, llegan hacia la cavidad pélvica, descienden hacia la cavidad pélvica y hacia la semana 28 se van a ubicar en el anillo inguinal profundo. El conducto inguinal es un conducto que se encuentra por encima del, del ligamento inguinal, ¿no? Este conducto inguinal se forma por el descenso del testículo desde la pared posterior del abdomen hasta la bolsa escrotales, ¿no? Entonces, a medida que va descendiendo, se va generando un trayecto, ¿no? Por donde va transcurriendo el testículo, y a este trayecto se denomina conducto inguinal. Este conducto inguinal tiene, tiene dos anillos. Un anillo inguinal profundo que mira la cavidad abdominal, ¿no? Y tiene un anillo inguinal superficial que está debajo de la piel, de la región genital, o por encima de los genitales, ¿no? Entonces, todo ese trayecto entre el anillo inguinal profundo y el anillo inguinal superficial se denomina conducto inguinal, ¿no? Conducto inguinal, ¿no? Y entonces, desde hasta la semana 28 está cerca del anillo inguinal profundo y empieza a atravesar todo el conducto, ¿no? Y tarda más o menos 3 días en cruzar todo el conducto, ¿no? Luego de 4 semanas, el testículo entra en el escroto, ¿no? Luego de 4 semanas entra en el escroto. Y en el momento del nacimiento, ¿no? El ginecólogo, perdón, el obstetra, ¿no? Tiene que palpar o el neonatólogo o el pediatra, ¿no? Tiene que palpar, tiene que constatar que los testículos están en las bolsas escrotales. Y si esto no sucede, ¿no? De 2 a 4 semanas esperan, ¿no? A que descienda en forma natural los testículos hacia las bolsas escrotales. Si no es así, hay que hacer que esto descienda, ¿no? Ubicar primero a qué nivel se encuentra y con tratamiento quirúrgico podrían hacer, hacer que descienda. ¿Y cuál es el peligro? Que no descienda. Uno, que ese testículo se va a atrofiar. No va a desarrollar, se va a encargar de producir hormonas testiculares, ni se va a desarrollar ahí la espermatogenia, ¿no? La espermatogénesis. Son van a ser testículos sin ninguna función. El otro problema es que con el tiempo, si nadie se da cuenta que no ha descendido el testículo y pasan los años, durante la juventud puede desarrollar una enfermedad muy maligna. Se llama el seminoma. Es un tumor muy agresivo. Rápidamente da metástasis, ¿no? Entonces, ese es el riesgo de tener se llama criptorquidia. O sea, no ha descendido el testículo, ¿no? Entonces, es conveniente palpar los testículos y que se encuentran dentro de las bolsas escrotales luego del nacimiento, ¿no? Entonces, el descenso del testículo, ¿no? Se origina desde la pared posterior del abdomen, ¿no? Va a ir descendiendo hacia las bolsas escrotales y va arrastrando estructuras del peritoneo hacia la bolsa escrotal. Por ejemplo, aquí tenemos el peritoneo,
que es el peritoneo parietal que cubre la cavidad abdominal, al descender ese testículo arrastra parte de ese peritoneo y esta cavidad peritoneal se denomina cavidad vaginal, ¿no? Durante la vida, luego del nacimiento, va a existir aquí una cavidad vaginal con una túnica vaginal. Este peritoneo se transforma en túnica vaginal, parietal y túnica vaginal visceral que cubre el testículo. Y el testículo se puede movilizar dentro de esta cavidad, ¿no? Claro, tiene un pedículo, su movimiento es limitado, pero existe una cavidad aquí, que es el rezago del que ocurrió durante el descenso del testículo hacia las bolsas escrotales, ¿no? Entonces aquí, en su descenso, se va a relacionar con los músculos de la pared abdominal, con estructuras, ¿no? De la pared abdominal. Aquí tenemos el músculo transverso del abdomen, el oblicuo interno, el oblicuo externo, ¿no? Por ejemplo, el oblicuo interno va a arrastrar fibras musculares del oblicuo externo, interno, perdón, y a esto se denomina el músculo cremaster. El músculo cremaster es una dependencia del músculo oblicuo interno, ¿no? El cremaster permite que el testículo ascienda cuando la temperatura es adecuada fuera de la persona. Entonces asciende el testículo regulando la temperatura, ¿no? Si el calor es muy intenso, simplemente la piel de la región testicular se, se relaja y el testículo desciende, ¿no? Entonces, luego del nacimiento hay que palpar el testículo si está presente o no está presente el testículo. No, este testículo puede quedarse en el trayecto, puede quedarse dentro del abdomen, ¿no? Puede quedarse en el conducto inguinal, ¿no? Puede quedarse en la parte superior de la bolsa escrotal, ¿no? O haber descendido a su posición normal, ¿no? Luego tenemos como otro problema derivado de esto, es las hernias, ¿no? Las hernias inguinales. Una hernia inguinal es la salida de una víscera a través de un conducto natural, ¿no? Entonces, por aquí debe ser el conducto inguinal, que por aumento de la presión intraabdominal y por debilitamiento de la pared del abdomen, entonces ese anillo inguinal se ha ampliado, el conducto inguinal se ha dilatado y por ahí ingresa un asa intestinal. Esa asa intestinal puede ubicarse a nivel testicular, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciar qué hay aquí? ¿Es un tumor sólido? ¿Es un asa intestinal que ha descendido? O sea, ¿es una hernia? ¿O es líquido, un edema testicular? ¿Cómo diferenciar? Entonces, agarramos el estetoscopio y colocamos sobre el testículo. Si aquí escuchamos ruidos hidroaéreos, que son los ruidos que existen en la cavidad abdominal, siempre existen ruidos en la cavidad abdominal, no. Entonces, si escuchamos los ruidos de la cavidad abdominal aquí, este es un asa intestinal que está aquí. Y por lo tanto, este es una hernia inguinal, ¿no es cierto? Pero si no hay ruido, ¿no? Ni no hay ningún ruido, hay un silencio total aquí, entonces no es una hernia, ¿no? Puede ser un edema. Entonces agarro una linterna, lo coloco por detrás del testículo de la linterna y a trasluz voy a ver si es homogéneo, es un edema, ¿no? Pero si veo una masa sólida, puede tratarse de una lesión tumoral. Entonces, hay formas de hacer el diagnóstico de esto. Y además, cuando una persona tiene una hernia, ellos le van a decir, ¿no? Cada vez cuando me acuesto, desaparece. O viene al consultorio o a la emergencia, se echa en la camilla y desaparece. Va a depender de la magnitud de la hernia también. Se echa en la camilla y desaparece. ¿Por qué? Porque la presión intraabdominal estando acostado disminuye.
En cambio, cuando empieza a incorporarse, ahí empieza a aparecer. Entonces, inclusive uno puede colocar el dedo a través de la piel y buscar el anillo inguinal superficial, porque hay un anillo inguinal superficial, y dejarlo ahí y decirle, a ver, levántese, y ustedes palpan a la hernia que choca con su dedo, que está saliendo por el conducto, ¿no? Y algunos pacientes aprenden a reducir, agarran esto y lo van metiendo por el conducto hasta que desaparece, ¿no? Pero cuando se incorporan, de nuevo aparece. Se ponen fajas, se ponen vendas para evitar la cirugía, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peligro de las hernias? El peligro de las hernias es que el asa intestinal puede girar sobre su eje y se necrosa el tejido. No se necrosa y ahí hay que hacer una cirugía abierta, sacar ese tejido que se ha necrosado, esperar que se delimite la lesión. No, inicialmente es una lesión oscura, pero ¿hasta dónde está lesionado? Yo no puedo cortar donde aparentemente está sano y después lo uno y después lo coloco en la cavidad abdominal y después se abre, hace una peritonitis, se muere. Entonces, generalmente se hace la resección y luego se expone hacia la pared abdominal las bocas ¿no? de la víscera que han seccionado y esperan que se llama los bordes sean delimitados, se saca ya el tejido que queda necrótico y ya teniendo bordes limpios y en buenas condiciones, uno vuelve a entrar a la cirugía y hace la anastomosis, o sea, junta de nuevo. Pero ya sabiendo que tienes tejido en condiciones de ser suturado, ¿no? Cuando esos tejidos no están en condiciones de ser suturados, se puede necrosar, ¿no es cierto? Se necrosa y el paciente puede abrirse esta hernia, perdón, abrirse esta sutura y hacer una peritonitis, el problema es más grave. Entonces, las hernias, igual hay pacientes que nacen con las hernias, ¿no? Hernias por defecto de la pared abdominal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una hernia umbilical, una hernia en general y una eventración? Una hernia se caracteriza porque sale por un orificio natural, no sale por un orificio natural, en cambio una eventración sale por una antecedente de una cicatriz, ¿no? Y tengo que hacer, sale por una eventración, una cicatriz. Entonces, una eventración tiene el antecedente de una cirugía previa. ¿Qué sucede? La piel en 10 días máximo está totalmente cerrada, ¿no? Pero el tejido blando en la profundidad puede, a pesar de tener buena sutura, una técnica quirúrgica, la cicatrización depende del paciente. Hay pacientes en malas condiciones de nutrición, ¿no es cierto? Para la cicatrización necesita un buen estado nutritivo, ¿no? A veces y juega en esto también la presión intraabdominal, que siempre es positiva, ¿no? Como que estuviera todo el tiempo queriendo que los puntos salgan de esa zona, ¿no? Entonces a veces se sueltan los puntos o no le da el tiempo suficiente porque son puntos reabsorbibles y se abre la herida. Pero se abre no la piel, sino los otros planos, los planos profundos. Entonces el paciente viene con una lesión como esta, ya la cicatriz está totalmente cerrada, pero encuentras aquí una prominencia. ¿Qué ha pasado? Los planos profundos se han abierto y la víscera está debajo de la piel. Está inmediatamente debajo. Se despalpan y hay unos bordes, ¿no? Como una boca, que se han soltado los puntos en planos profundos. Esa es una eventración. En cambio, una hernia simplemente es la prominencia de una víscera a través de un agujero natural, de un conducto natural. Por ejemplo, aquí la hernia femoral o hernia crural
está por debajo del ligamento inguinal, por aquí hay un orificio natural, por ahí puede salir. La hernia inguinal por el conducto inguinal. La hernia umbilical por la cicatriz umbilical, que es una zona débil, ¿no? Donde estuvo el cordón, ¿no? El cordón umbilical. Entonces, por ahí también se generan hernias umbilicales. Entonces, para decir eventración, tiene que tener el antecedente de una cirugía previa, ¿no? También hay hernias diafragmáticas. Parte del estómago está dentro del tórax, ¿no? Entonces, igual, incremento de la presión intraabdominal, una mala condición, ¿no? del músculo, que puede generar que parte del estómago ingrese dentro de la cavidad torácica. Entonces, la diferencia entre hernia dice hernia es el pasaje de una víscera por un conducto natural. Entonces, aquí teníamos un conducto natural por donde descendió el testículo y por ahí puede transcurrir un asa intestinal. La eventración es el pasaje de una víscera por una cicatriz quirúrgica, o sea, previamente debe haber habido cirugía, ¿no? Vamos a ver. Entonces, aquí, el problema es que esa hernia se llama una hernia estrangulada. Ha salido tanta víscera que aquí hay un cuello, como un cuello de botella, que está bloqueando la vascularización y ese tejido ya está necrosado. Aquí no queda otra cosa más que hacer la resección, la resección del tejido, la resección del tejido, ¿no es cierto? Y hacer unión, se llama término entre cortar aquí, cortar ahí y unir. Pero, ¿cómo saber hasta dónde hay daño? Claro, lo visible es hasta ahí. Hay que esperar que esto se pasar unos días y al final se delimite verdaderamente hasta dónde hay daño. Claro, no, aquí hay que ingresar de nuevo, perdón, hay que abrir cavidad peritoneal, jalar la víscera, tenerlo ahí, ¿no? Y ver hasta dónde se puede hacer el corte, ¿no? Y luego exponer hacia la pared abdominal, se llama colostomía, ¿no? Ver que se delimita totalmente y solamente unir cuando uno está seguro que el tejido es viable. Si uno coloca puntos en un tejido donde hay sospecha de sufrimiento, esos puntos van a salir y todo el contenido va a ir a la cavidad peritoneal y hacen una peritonitis, ¿no? Entonces, y en hernias crónicas de larga evolución ya hay bridas aquí, ¿no? Estas son bridas que ya no regresan, no pueden regresar porque están adosados al saco herniario. Ya no hay retorno de la víscera, ¿no? Entonces, quirúrgicamente hay que ir desprendiendo, ¿no? Igual aquí te fijas una víscera, el apéndice, dentro de un saco herniario, ¿no? Puede venir el yeyuno, el ilion, el apéndice, el conducto inguinal. El conducto inguinal está ubicado, dice, por encima y paralelo al ligamento inguinal, ¿no? Formado por tejido músculo aponerótico y tendinoso, y que atraviesa todo el espesor de la pared abdominal, desde la cavidad peritoneal hasta el tejido celular subcutáneo suprapúbico. O sea, este conducto atraviesa todas las capas de la pared abdominal, desde la cavidad peritoneal hasta el tejido celular subcutáneo, que está debajo de la piel, ¿no? Entonces, en ese trayecto existen, tiene límites, tiene paredes, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver los componentes de este conducto inguinal desde el punto de vista anatómico. Entonces aquí tenemos el ligamento inguinal. El ligamento inguinal va desde la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis o tubérculo del pubis. Entonces, este conducto es paralelo al ligamento inguinal, ¿no?
perdón, también este conducto es paralelo al ligamento inguinal. Este conducto tiene dos anillos. Tiene un anillo inguinal superficial que nosotros lo podemos palpar ingresando por la piel del escroto. Por ahí podemos empujar hasta ubicarnos dentro del anillo. Claro, en la entrada del anillo, ¿no? El pulpejo del dedo puede palpar esto, ¿no? Inclusive en pacientes que tienen antecedente de hernia, pero que no hay dudas en el diagnóstico, ¿no? Entonces al paciente se le pide que se eche en la camilla y ustedes ingresan con un dedo por aquí y se le pide al paciente que se incorpore, ¿no? O sea, que intente levantarse. El hecho de intentar levantarse incrementa la presión intraabdominal y la víscera va a ser empujada hacia aquí. Y ustedes en ese momento pueden palpar, inclusive observar un aumento de volumen aquí, ¿no es cierto? Entonces, ese anillo es el anillo inguinal superficial, el que es palpable, el que está debajo de la piel. Pero existe otro anillo en la profundidad, ¿no es cierto?, que está mirando la cavidad abdominal, no está cerca de la piel, ¿no? Está en la profundidad. Ese anillo no lo vamos a poder evaluar, ¿no? Podría evaluarse con una cirugía laparoscópica, entrar por el abdomen, pero no. Pero hacer esa cirugía es para evaluar, para hacer un diagnóstico, no es de repente otro tipo de imagen, ¿no? Entonces, vamos a ver los componentes del conducto y del anillo, de los anillos, ¿no? Este anillo se llama el anillo inguinal superficial. Está cerca de la piel, ¿no? Entonces aquí tenemos el anillo inguinal superficial, ¿no? Y el anillo inguinal profundo. Este anillo inguinal superficial está delimitado por componentes de este músculo. Este músculo es el músculo oblicuo externo. Los músculos laterales o anterolaterales, como son estos, son el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Cada uno de estos músculos tiene una porción carnosa y una porción tendinosa, ¿no? Una porción carnosa y una porción tendinosa, o una porción muscular de fibras musculares y una porción tendinosa, ¿no? Y, y de diferente forma y de diferente lugar donde termina. Por ejemplo, la porción muscular del oblicuo externo termina ahí y comienza todo un trayecto de una porción tendinosa. El oblicuo interno termina a otro nivel y el transverso termina a otro nivel, ¿no? No terminan en el mismo punto la porción carnosa de ambos, de los tres músculos. Entonces, el anillo inguinal superficial está delimitado por la porción tendinosa del oblicuo externo. El techo de ese conducto está dado por el borde inferior del oblicuo interno de este y por el borde inferior del transverso, ¿no? Este conducto tiene, tiene cuatro paredes. Tiene una pared anterior aquí, ¿no? Todo esto es su pared anterior. Tiene un piso abajo, un piso. Al fondo tiene una pared interna o pared posterior, ¿no? Y tiene un techo. Entonces, es como, ¿no? Vamos a ver. Imagínense como una estructura. Ahí. Imagínense una estructura como esta, ¿no? Entonces tendrá una pared anterior o pared externa, esta, ¿no? Tendrá un techo, ¿no? Así.
Ahí. Tiene un piso abajo, ¿no? Tiene un piso. Y tiene una pared, esta es la pared anterior, una pared posterior aquí, una pared posterior, ¿no? Entonces, tiene un anillo inguinal superficial, ¿no? Aquí. Tiene atrás un anillo inguinal profundo que está mirando a la cavidad abdominal adentro, ¿no? Entonces, el anillo inguinal superficial es el anillo inguinal superficial. Tiene elementos anatómicos que lo delimitan. Todo el trayecto es el conducto y este es el anillo inguinal profundo. Ya. Entonces aquí, ¿qué elemento anatómico está en la pared anterior aquí? En la pared anterior está la fascia o porción tendinosa del oblicuo. Este es el músculo oblicuo externo. El oblicuo externo, no la fascia. Esa es su pared anterior, ¿no? Bueno, aquí está, ya. Ahora, entonces, esta pared, ya sabemos qué hay en esta pared. Ahora, ¿quién forma el piso? ¿Qué hay en el piso? En el piso. En el piso también está la porción tendinosa del oblicuo mayor. Pero, ¿cómo es que forma, no? Entonces, el oblicuo mayor viene ahí, en otra posición, forma el piso, aquí, ¿no? Pero este piso es el ligamento inguinal. Este es el ligamento inguinal. O sea, el ligamento inguinal es una dependencia del oblicuo mayor. O sea, el ligamento inguinal le pertenece al oblicuo mayor. Está formado por el oblicuo mayor. Y la pared anterior también es oblicuo mayor. Aquí, ¿no? Esta es la pared, esta pared. Entonces, el oblicuo mayor forma el piso del conducto inguinal, el piso, y forma la pared anterior. Pared anterior y el piso. El piso. Ahora, ¿qué me falta? El techo. ¿Quién forma el techo? ¿Qué elementos anatómicos forman el techo y la pared interna? ¿No? Entonces, vamos a ver. Es- Entonces, los elementos que van a formar la pared superior aquí no es una estructura horizontal. Simplemente habíamos señalado que este es el oblicuo externo, ¿no es cierto? Si este es el oblicuo externo, por aquí estará el oblicuo interno, ¿no es cierto? El oblicuo interno, ¿no? Y por aquí estará el transverso, ¿no? Este es el oblicuo interno y el transverso, ¿no? Y en la profundidad, ¿qué otro tejido habrá? En la profundidad, aquí tendremos la fascia, hay una fascia que se llama fascia transversal o fascia transversalis. La fascia transversalis, ahí. Y otro elemento más profundo aún es el peritoneo. El otro elemento es el peritoneo. Es el peritoneo. Y aquí ya estará la cavidad. Esta ya es la cavidad abdominal. La cavidad abdominal. Entonces, el techo está formado por el borde inferior del oblicuo interno, el borde inferior del transverso. Entonces, esos dos bordes inferiores forman el techo. O sea, no es una estructura continua, como es la pared anterior, el piso, ¿no? Simplemente aquí
es el borde inferior, esto, miren, el borde inferior del oblicuo, este es el oblicuo interno. Igual el borde inferior del transverso, ¿no es cierto? Estos van cruzando por encima del techo, se va cruzando. Y va cruzando, ¿no? Si lo veríamos el anillo así, ¿no? Entonces esos músculos van y van viniendo así. Y luego bajan. Entonces aquí sería del oblicuo externo, pero interno, el transverso que estuvo inicialmente ahí, y luego cambian de dirección, se juntan, se unen y van a la pared posterior. Claro, en la mayoría de su trayecto es el borde inferior de ambos, pero cuando ya se van acercando a la parte media, a la parte mediana, aquí empiezan a juntarse y se dirigen a la pared posterior. Entonces, aquí estaría el oblicuo externo, ¿sí? Con el ligamento inguinal, ahí, ¿no? Aquí arriba no hay un elemento continuo, simplemente es el borde inferior de este músculo y el borde inferior del otro músculo, pero a la medida que van avanzando hacia adelante, hacia la línea media, esos dos, ya dejan de estar en el techo y se dirigen a la cara interna, ¿sí? Y a este tendón se llama tendón conjunto. Este es el tendón conjunto. Entonces, este tendón conjunto, ¿no es cierto? Es la unión, el tendón conjunto es la unión de la porción tendinosa del oblicuo interno y del transverso. ¿Y dónde terminan por insertarse? En una cresta ósea. Se insertan en la cresta pectínea. Ese tendón conjunto termina por insertarse en una cresta, se llama cresta pectínea. Cresta pectínea. Cresta pectínea. Entonces, resumiendo, en la pared anterior tenemos al tendón o aponerosis del oblicuo externo. En el piso tenemos al ligamento inguinal, que es una dependencia igual del oblicuo externo. En el techo tenemos el borde inferior del oblicuo interno y del transverso, ¿no? Y ahora nos faltaría la pared posterior. Esta pared posterior solamente tiene una membrana que se llama fascia transversal o transversalis. Y luego viene el peritoneo. Entonces, eso sería, y el tendón conjunto, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos toda la pared, vamos a poner así, el oblicuo menor viene por aquí, el transverso por aquí, ¿no? Los dos luego se juntan y se dirigen a la pared posterior, así. Y va a reforzar parte de la pared posterior, va a reforzar. ¿No? Al unirse y formar un tendón conjunto, va a reforzar parte de la pared interna. Aquí, esta pared interna va a estar reforzada por el tendón conjunto. El resto es fascia transversalis. Es una pared muy débil. Por ahí pueden originarse las hernias o por el anillo. Ingresa la hernia por acá, ¿no es cierto? Entonces el tendón conjunto refuerza, si lo dividimos en 3/3, así la pared posterior lo dividimos en 3/3, va a reforzar el tercio, es decir, que la línea media, el tercio medial, aquí. Todo eso va a estar reforzada. O sea, aparte de fascia transversales, va a tener al tendón conjunto ahí. Entonces la hernia puede ingresar por aquí, o la parte más débil es el tercio medio aquí, ¿no? Donde solamente hay fascia transversales. Entonces, aquí, aquí tenemos, ¿no? El anillo inguinal superficial. Este es el anillo inguinal superficial. Este anillo inguinal superficial, ¿no?
está formado por el pilar lateral. Ahí tenemos el pilar lateral. Y ahora, ¿a quién le pertenece el pilar lateral? También le pertenece al oblicuo externo. Esa es una dependencia del oblicuo externo. Aquí tenemos otro pilar, el pilar medial. El pilar medial también le pertenece al oblicuo externo. O sea, pilar lateral, ¿no? Y pilar medial es del oblicuo externo. Y hay otro pilar, ¿no? Que se llama el pilar posterior. Este de aquí. Este pilar posterior viene del lado opuesto, ¿sí? ¿No? Pilar posterior viene del lado opuesto, del otro oblicuo externo del lado contrario, cruza la línea media y se ubica ahí. Entonces, a este nivel tenemos tres pilares, ¿no? El pilar, el pilar medial, el pilar lateral y el pilar que viene del lado opuesto como pilar posterior. Y cerrando este ángulo existen las fibras intercrurales, aquí, o fibras arciformes. Entonces, de tal forma que estos componentes van a dar lugar al anillo inguinal superficial. Entonces, ¿quiénes forman el anillo inguinal superficial? El pilar medial, el pilar lateral, el pilar posterior que viene del lado opuesto y las fibras arciformes. Entonces, de esta forma se va a delimitar el anillo inguinal superficial. Ahora, el anillo inguinal profundo más o menos se ubica en el punto medio entre el tubérculo o la sínfisis del pubis y la espina cantero superior. Más o menos a ese nivel se encuentra el anillo inguinal profundo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un esquema, ¿no? Del anillo inguinal superficial, formado por el pilar medial, el pilar lateral, las fibras intercrurales o arciformes, el pilar posterior del lado opuesto, y aquí estaría el anillo inguinal superficial, ¿no? Entonces aquí lo que se ha cortado, este músculo de aquí es el oblicuo externo, es el oblicuo externo, ¿no? Aquí. Entonces aquí es un corte del oblicuo externo, ¿no? Este músculo es el oblicuo interno, el otro músculo, el que sigue, ¿no? Y aquí estaría su borde, pues, ¿no? El borde inferior del oblicuo externo. Y detrás debe estar el borde inferior del transverso, como techo, ¿no? Aquí. Como pared anterior está pues el oblicuo, estas fibras del oblicuo. Esta es su pared anterior, su techo, su piso es el ligamento inguinal por debajo. Entonces, aquí tenemos la pared anterior, nos faltaría la pared posterior, la profunda. Está la fascia transversalis, ¿no? Que no la estamos mirando ahorita. Entonces, aquí están los límites de cada pared, la pared anterior, posterior. No, la pared posterior está reforzada por el tendón conjunto. Tenemos el techo, dice aquí, dice porción media de los arcos, ¿no? Músculo aponeuróticos del oblicuo interno y del transverso, ¿no? El suelo, en el suelo vamos a tener el ligamento inguinal principalmente, ¿no? Ya, aquí, esto nos va a ayudar a entender mejor. Aquí tenemos la piel, esta es la piel, ¿no? Luego tenemos el tejido celular subcutáneo aquí, y aquí tenemos
el músculo, este de aquí, en la pared anterior tenemos esto, todo esto de aquí, ese es el oblicuo externo. Aquí tenemos el oblicuo externo, en la pared anterior, viniendo de ahí, ¿no? En el piso, aquí en el piso, todo este es el piso, tenemos principalmente el ligamento inguinal, todo este es el ligamento inguinal, ¿no? En el techo tenemos el borde inferior aquí, borde inferior del transverso, borde inferior del oblicuo interno, ¿no? El borde inferior. Entonces, en el techo tenemos el borde aquí y el otro borde aquí, ¿no? Y en la pared profunda, en la pared posterior, este de aquí, ¿no? La que está mirando a la cavidad abdominal, aquí está la fascia transversal. Todo esto es la fascia transversal, ¿no? Entonces, fascia transversal. Y en el tercio interno está reforzado por el tendón conjunto. Entonces, estos dos músculos luego se juntan y vienen por detrás, ¿no? Vienen por aquí, ¿no? Para reforzar esta pared, ¿no? Como músculo, como tendón conjunto. Refuerzan la pared posterior, pero hacia la parte medial, más cerca de la línea media, no en la parte lateral, ¿no? En este dibujo también estamos viendo aquí el anillo inguinal profundo. Este es el anillo inguinal profundo. O sea, toda esta cavidad que está aquí es la cavidad peritoneal. Estamos dentro de la cavidad peritoneal y ahí estamos mirando el anillo inguinal profundo, ¿no? Por donde transcurre normalmente, por ahí ingresa la arteria espermática, la vena espermática, el conducto deferente, ¿no? La arteria cremasteriana, esta es la arteria cremasteriana, y nos faltaría la arteria deferencial, una arteria que acompaña el conducto deferente. Tres arterias, deferencial, cremastérica y la espermática, el conducto deferente. Por aquí normalmente está ingresando todos estos elementos como parte del cordón espermático. Todos estos elementos forman parte del cordón espermático, ¿no? Pero la hernia puede aprovechar este conducto natural y entrar por ahí. Y si la pared es débil, ¿no? El paciente pues tiene problemas nutritivos, fácilmente va a ser dilatado por la presión y la víscera va a salir por el anillo inguinal superficial. Aquí están los vasos epigástricos, ¿no? La arteria epigástrica inferior sale de la carótida externa, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Aquí tendríamos todo el conducto inguinal, ¿no? Ahora aquí, este es otro esquema. Aquí tenemos el ligamento inguinal, el ligamento inguinal. Por aquí tenemos las fibras, el ligamento lacunar. O sea, hay una dependencia. De este ligamento sale otro ligamento. Se llama el ligamento lacunar. De ahí, ¿verdad? Aquí, cerrando este ángulo, ¿no? Ahora, lo que está en la pared posterior, este de aquí, es la fascia transversalis. La fascia transversalis. Aquí tenemos la fascia transversalis, ¿no? Que forma parte. Ya. En la parte, entonces tenemos en la pared posterior, tenemos aquí, tenemos la fascia transversalis.
la fascia transversalis, ¿no? Que cubre la pared posterior. Es una pared débil, ¿no? Por donde se puede generar las hernias, ¿no? Aquí. Esta fascia transversalis va a ser reforzada por un tendón, que es el tendón conjunto. Aquí. El tendón conjunto, que es la unión de estos dos, refuerzan esta pared. Van a reforzar esta pared, ¿no? Entonces, pero queda el resto de la pared posterior, el resto de la pared posterior queda expuesto a que se genere, a que una víscera empuje esa pared y se meta dentro del conducto y genere una hernia inguinal, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contenido del conducto inguinal normalmente, ¿no? El contenido del conducto inguinal en el varón es el cordón espermático y en el sexo femenino es el ligamento redondo. Independientemente de este contenido, en ambos sexos vamos a encontrar en la periferia el nervio ilioinguinal, ¿no? Y el nervio, la rama genital, del nervio genitofemoral, ¿no? Son nervios sensitivos que se dirigen a la piel de la región genital, ¿no? Para inervar esta zona, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los constituyentes del cordón espermático? ¿Qué vamos a encontrar dentro del cordón espermático? Entonces vamos a encontrar al conducto deferente, ¿no? Este conducto deferente lleva a los espermatozoides desde los testículos, ¿no? Con el conducto, a unirse con el conducto eyaculador, ¿no es cierto? Formar la secreción, el semen, ¿no? Durante, se va a producir la maduración, en el trayecto se produce la maduración de los espermatozoides, ¿no es cierto? Entonces, el elemento importante es el conducto deferente, ¿no? Y los otros elementos que van alrededor de esto, ¿no? También contribuyen a que esto sea viable, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, la arteria testicular, es la principal arteria, o espermática, también le llaman arteria testicular o espermática. Esta arteria testicular o espermática es una rama de la arteria aorta, ¿no? Otra arteria importante es la arteria deferencial o arteria del conducto deferente, ¿no? Que es una rama de la arteria ilíaca interna, ¿no? Una rama de la ilíaca interna, ¿no? Después tenemos un plexo venoso que recoge la sangre ya usada, se llama plexo venoso panpiniforme, ¿no? Es tributario de la vena testicular, ¿no? Y bueno, esos son los elementos más importantes. Aparte de esto, existe una arteria, otro pedículo, es la arteria y vena cremastérica. También le llaman arteria funicular, esta es la funicular en algunos libros, ¿no? La funicular, la arteria funicular, que es una rama de la epigástrica inferior. Es una rama de la arteria epigástrica inferior. Entonces tiene tres pedículos arteriales, ¿no? La arteria deferencial, la testicular y la cremasteriana. Los otros elementos son elementos, por ejemplo, del oblicuo interno. ¿Qué dependencias hay? El músculo cremaster y la fascia cremastérica. ¿Qué función tiene el músculo cremaster? ¿Qué hace un músculo dentro del testículo, como parte del testículo? Este músculo se va a encargar de elevar el testículo cuando la temperatura es muy fría en el exterior. O se relaja este músculo para alejarlo del cuerpo y mantener una temperatura apropiada, ¿no? Para la espermatogénesis. Entonces, este músculo es dependencia del músculo oblicuo interno, ¿no? Ahora, en una vista intraabdominal, ¿no es cierto?
En una vista intraabdominal, aquí, ¿qué vamos a tener? Tenemos, ¿no? Este es la vejiga, este es el útero, ¿no? Este es el recto, ¿no? Entonces, del útero sale un ligamento que se llama el ligamento redondo. Es un ligamento de fijación del útero hacia la parte anterior. Entonces, este ligamento redondo atraviesa todo el trayecto del conducto inguinal, ¿no es cierto? Y se dirige y termina en los labios mayores y en la cara anterior de la sínfisis del pubis. Y ahí se fija. Ahí termina por fijarse. Entonces, es un elemento de fijación del útero, ¿no? Aquí, el cordón espermático, ¿no? Les había señalado, el elemento más importante es el conducto deferente. Aquí, ¿no? El conducto deferente, bueno, y para la mantención del tejido testicular es la arteria testicular o espermática, ¿no? Aparte tenemos la arteria diferencial, es este, y los otros vasos que en su conjunto van a unirse y van a formar un plexo venoso, el plexo venoso pampiniforme, ¿no? Que drena la sangre venosa de los testículos. Entonces tenemos aquí la arteria testicular, ¿no? Aquí es el conducto deferente con su arteria diferencial, y este enmarañado de venas juntos se llama el plexo venoso pampiniforme, ¿no? Hay filetes nerviosos simpáticos, ¿no? La rama, lo que es rama genital del génito femoral está por fuera aquí, ¿no? Y la arteria funicular o cremastérica está por fuera en la cubierta, se encarga de irrigar las cubiertas, las túnicas que envuelven al cordón espermático. La superficie interna de la pared abdominal. Vamos a ver la pared abdominal anterior, pero visto por su cara posterior. Entonces, imaginemos que hemos ingresado a la cavidad abdominal. La cavidad abdominal. Dentro de la cavidad, ¿no? Estamos mirando, estamos mirando la cara posterior. Estamos mirando la cara posterior. La cara posterior de la pared abdominal anterior. Es como si hubiéramos sacado toda la columna vertebral, toda la pared posterior del abdomen y solamente nos quedamos aquí con la pared anterior, pero su cara posterior, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a mirar aquí? Hacia adelante tenemos aquí la vejiga, ¿no? Y de la vejiga sale un repliegue, ¿no? Aquí. Normalmente existe este repliegue, ¿no es cierto? Es un rezago del uraco. El uraco es un rezago del conducto alantoideo, ¿no? Del feto, ¿no? Lateralmente tenemos la arteria umbilical, que también es un rezago, ya no es permeable. ¿No es cierto? Aquí tenemos la arteria umbilical. Nosotros le llamamos arteria umbilical obliterada, cerrada, clausurada, ¿no es cierto? Porque formaba parte del cordón espermático, del cordón umbilical. Como el cordón umbilical durante el nacimiento ya ha sido seccionado, ha sido bloqueado, ya no tiene, todos sus conductos quedan ahí, ¿no? Todos los elementos que forman el cordón umbilical se atrofian, se bloquean, se obturan, se cierran. Entonces también queda aquí la arteria umbilical obturada, cerrada, clausurada, ¿no es cierto? Que pero se dirigen a la cicatriz umbilical porque formaban parte
del cordón umbilical, igual que el uraco, ¿no? Entonces, y más lateralmente tenemos otro repliegue, pero este es un repliegue de la arteria epigástica, la epigástica inferior, la arteria epigástica inferior. Entonces, la arteria epigástica inferior, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, estos tres elementos anatómicos que hacen relieve en la pared, en la cara posterior de la pared anterior, están cubiertos por peritoneo, ¿no es cierto? Están cubiertos de peritoneo. Entonces el peritoneo viene por aquí, lo cubre, ¿no? Hay como un alto relieve que viene, cubre, y viene por aquí, lo vuelve a cubrir, ¿no es cierto? Entonces este peritoneo está formando repliegues. Un repliegue, un repliegue medial, ¿no? Un repliegue medio, vamos a poner, un pliegue medio, un pliegue medial y un pliegue lateral, ¿no es cierto? Aquí. Y el pliegue medio es el uraco, los restos fibrosos del uraco. El pliegue medial es la arteria umbilical obliterada. Y el pliegue lateral, ¿no es cierto? Por debajo de este pliegue están los vasos epigásticos inferiores, o sea, la arteria y la vena epigástica, que son funcionales, ¿no es cierto? Está activo. Ahora, estamos describiendo lo que encontramos en la cara posterior. Y hacia la parte baja, aquí vamos a encontrar como unas depresiones, ¿no? Aquí, esta depresión, ¿no? Por fuera aquí tenemos otra depresión, ¿no? Y por fuera, estos son los vasos epigásticos. O sea, este de aquí es el equivalente a este, ¿no? Es lo mismo. Y por fuera de estos vasos hay otra de aquí. Entonces tenemos aquí tres fosas. Se llama fosa inguinal, ¿no? Lateral. Es fosa inguinal lateral. La fosa inguinal media y la fosa supravesical. Supra encima de la vejiga. Esta es la supravesical. La fosa supravesical. ¿No? La fosa inguinal lateral, ¿no? Está por fuera de la arteria y vena epigástrica inferior. Aquí, ¿no? La media está entre la epigástrica inferior, ¿no? Y el vaso umbilical obliterado. Y la supravesical está por encima de la vejiga, ¿no? Y ahora, ¿esto qué importancia tiene? Solamente es mirar, describir, ¿no? Entonces tiene pues aplicación quirúrgica, ¿no? Durante las cirugías laparoscópicas, ¿no? Las cirugías laparoscópicas son cirugías en el cual el paciente se puede recuperar rápidamente de una cirugía, ¿no? Dice, cuanto más grande sea la herida operatoria, más difícil o más se prolonga la recuperación, ¿no? O en otras palabras, a mayor incisión que es el corte, mayor tiempo de recuperación. En cambio, pacientes con una cirugía laparoscópica lo operan hoy día y al día siguiente ya está en su casa y está haciendo sus cosas, ¿no? Entonces es la ventaja de la cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, pero para eso es una cirugía más minuciosa, más delicada, ¿no es cierto? Pero gente que maneja bien esto, pues lo hace rápido, lo hace simple, ¿no? Pero para eso tiene que conocer las estructuras anatómicas, los reparos anatómicos. Una cosa es abrir el abdomen y mirar directamente, pues todito, ¿no? Y otra cosa es ingresar con una cámara y operar mirando el monitor. El monitor da 2 metros o 1,5 metros
uno está manipulando los trócares, son trócares que entran a la cavidad, mirando el monitor estás operando, ¿no? Entonces, bueno, la visión también es una visión más nítida, ¿no? Con alta resolución y todo eso, ¿no? Pero los reparos anatómicos son importantísimos ahí. Listo. Entonces, cuando el asa intestinal ingresa por aquí, esto aquí se ubica, esto corresponde al anillo inguinal profundo. A este nivel está el anillo inguinal profundo. ¿Dónde está el anillo inguinal? Por fuera de la arteria epigástica inferior. ¿Dónde está la epigástica? Es esta. Entonces, ¿cuál es el anillo? Es esto. Aquí está el anillo. Entonces, cuando la hernia inguinal ingresa por aquí, cuando el asa intestinal ingresa, hace ese ingreso por aquí. Imagina el asa intestinal por aquí. Por ahí está entrando el asa. A eso se llama hernia inguinal indirecta. Aquí hay que borrar eso. Aquí hay un error. Se llama hernia inguinal indirecta. Indirecta. ¿No? Entonces, cuando aquí un asa intestinal está empujando el anillo y por ahí se mete, ese se llama hernia inguinal indirecta. Cuando el asa intestinal empuja esta pared aquí, por ahí quiere entrar. Este es un asa intestinal. ¿No? Cuando ingresa por aquí, aquí, por ahí ingresa empujando esa membrana, que al final solo es fascia transversalis. Cuando empuja esta membrana y se mete dentro del conducto, eso se llama hernia inguinal directa. O sea, borramos esto. Esa es una hernia inguinal directa. Esto es directa, hernia inguinal directa. Y cuando entra por el anillo inguinal profundo, es una hernia inguinal indirecta. Indirecta. ¿No? Entonces, cuando el cirujano opera, ahí se da cuenta, ¿fue una indirecta o fue una directa? Una hernia, ¿no? Entonces, la indirecta es cuando está por fuera de la arteria epigástica. Aquí está la arteria epigástica, está ingresando por el anillo inguinal profundo. Es una hernia inguinal indirecta. Y si está entre este repliegue y este repliegue, o sea, por la fosa media, es una hernia inguinal directa, ¿no? Entonces aquí, de nuevo ahí tenemos lo mismo, ¿no? Y aquí. Entonces, este de aquí, fíjense, hay un triángulo, aquí, es el triángulo de Hesselbach. Aquí hay un triángulo que se llama, si ustedes miran, aquí hay un reborde, este es un músculo, es este músculo, el mismo, ¿no? ¿Qué más? La arteria, los vasos epigásticos, ¿ya? Los vasos epigásticos. Y por aquí está el ligamento inguinal. Este triángulo se llama el triángulo de Hesselbach. ¿Sí? Triángulo de Hesselbach. Y por este triángulo de Hesselbach se generan las hernias inguinales directas. Y por aquí las hernias inguinales indirectas, ¿no? Entonces, aquí donde está el triángulo de Hesselbach, aquí, borde lateral del recto anterior, el vaso epigástrico y el ligamento inguinal. Por aquí la víscera puede empujar tanto. Ya, entonces aquí tenemos, ¿no?
una imagen de una cirugía laparoscópica. ¿De qué sexo será? ¿El sexo masculino o femenino? Esta imagen. ¿Qué dicen? Aló. Femenino, ¿no? ¿Por qué? Femenino. Por Por el ligamento ligamento redondo. redondo. Pues entonces, ¿quién tiene ligamento redondo? Una persona de sexo femenino. Entonces, fíjense, este es el vaso. Este vaso umbilical obliterado. ¿No es cierto? Aquí está. ¿No es cierto? Habíamos señalado que había un vaso umbilical. Por aquí está el uraco. ¿No es cierto? El uraco. Este es el otro pliegue. Este es el pliegue medio. Este es el pliegue medial. Y por aquí están los vasos epigástricos. O sea, este es el vaso epigástrico, ¿no? Entonces este es el otro pliegue, el pliegue lateral. Y había unas fosas, bueno, había una fosa aquí, una medial, aquí otra fosa, y aquí está donde está el anillo inguinal profundo, ¿no es cierto? Entonces cuando ingresa el asa intestinal por aquí, se llama hernia inguinal indirecta. Cuando el asa intestinal empuja esta pared, la pared, la pared media, a esto se denomina hernia inguinal directa. Ingresa directamente al conducto, ¿no? Entonces, fíjense aquí, este es el peritoneo, ¿no? Este es el peritoneo, todo esto es el peritoneo, ¿no? Ahí ven todos los vasos, ¿no? Aquí están grandes vasos, esta es debe ser la vena ilíaca interna, un vaso grande, ¿no? Por aquí debe ser la arteria ilíaca interna, ¿no? Pero todos están cubiertos de peritoneo, ¿no? Entonces, aquí. Entonces, todo este es el trayecto del conducto, desde la profundidad. Ahora, ¿qué capas tenemos? Tenemos el peritoneo, la grasa preperitoneal, tenemos aquí la fascia transversal, fascia transversalis, ¿no? Entonces aquí, peritoneo parietal, el que está de blanco. La grasa preperitoneal, una capita de grasa ahí. Luego tenemos la fascia transversal. Luego tenemos el músculo transverso, el músculo oblicuo interno, el oblicuo externo, ¿no? El anillo inguinal profundo, el anillo inguinal superficial. Aquí tenemos otra. Dice, claro, aquí ya no está la hernia, pues, ¿no? Ya ha sido reducida. O sea, sacaron la hernia, han liberado y ven el orificio que queda. Este es el anillo inguinal profundo, ¿no? El anillo inguinal profundo. Aquí están los vasos epigástricos. Si ustedes ven el vaso epigástrico aquí, lo que está afuera, hacia afuera, ese es el anillo inguinal profundo. La línea media, ¿no es cierto? La línea media debe estar por aquí, ¿no? Y este es del lado izquierdo, ¿no es cierto? Este es el lado izquierdo, ¿no? Porque aquí está la arteria epigástrica, aquí está la vena epigástrica, ¿no es cierto? Si van con esa dirección, está yendo a ubicarse detrás del recto anterior. Se va, se va a ingresar dentro del estuche de los rectos, ¿no? Y aquí hay vasos diferentes. Arteria testicular aquí, ¿no? Con la vena testicular. Aquí tenemos, aquí es el lado derecho, el lado izquierdo, donde estamos. ¿Qué dice? Ya, sí, aquí ven, ¿no es cierto? Esto de aquí. Aquí debe estar la arteria y la vena epigástrica, por aquí, en este, cubierto de peritoneo, ¿no? Entonces, si me dice aquí está la arteria y la vena epigástrica, ¿no es cierto? Yo sé que por fuera de esto hay un anillo. Todo esto es el anillo inguinal profundo,
Este es el anillo inguinal profundo. Anillo inguinal profundo. Pero, fíjense, ¿dónde está el orificio? No está en esta fosa, en la lateral. Este de aquí es el vaso deferente, ¿no? Este es perdón, la arteria umbilical obliterada. La arteria umbilical obliterada. ¿No? El uraco estará por aquí, la línea media. Entonces aquí tenemos una fosa, aquí tenemos otra fosa, ¿no? Y aquí está la otra. Cuando la víscera entra por el anillo inguinal profundo, se llama hernia inguinal indirecta. Cuando se mete aquí, porque como aquí me ha hecho un orificio, por ahí se ha metido. ¿No? Por eso dice defecto directo, o sea, esta es una hernia inguinal directa, o sea, de frente entró al conducto. En cambio, aquí ha tenido que entrar por aquí y atravesar todo eso, ¿no? Entonces aquí tenemos el triángulo de Hesselbach, triángulo inguinal, borde lateral del, perdón, del recto anterior, ¿no? Los vasos epigástricos, el ligamento inguinal, ¿no? Entonces por aquí se originan las hernias inguinales directas y por el anillo inguinal profundo las indirectas, ¿no? Aquí es lo mismo, triángulo de Hesselbach, ¿no? Aquí tenemos otra hernia inguinal indirecta, otra hernia. Cuando en ciertas ocasiones se sigue desarrollando las hernias, hay necesidad de usar mallas sintéticas porque el tejido ya no es el adecuado, o sea, ya no soporta la presión. No, vamos a ver. Vamos a cargar con otro. Un ratito. Vamos a buscar. Vamos a ver el peritoneo. El peritoneo es una membrana serosa, igual que el pericardio y la pleura, ¿no? Pero este peritoneo tiene características muy especiales. Es una membrana transparente, es una membrana continua, ¿no? Es una membrana que cuando se opera, el ayudante tiene con una gasa grande, tiene que agarrar las vísceras porque es muy resbaladiza, ¿no? Inclusive ponen separadores para evitar que o para hacer que el cirujano principal opere, pero a pesar de eso, el intestino delgado, el grueso, se va metiendo al campo donde está operando el cirujano principal y ahí para renegando, pues no, porque al ayudante le dice, pues agarra la víscera y la víscera se escapa y se mete en el campo donde no debe estar, ¿no? Inclusive se ponen unos separadores grandes, pero igual es resbaladizo, pues agarra el intestino, ¿no? Y mantener un campo limpio para que el cirujano pueda ir operando. Así como también tiene, es una estructura brillante, tiene características propias, ¿no? Diferentes al pericardio y a la pleura. Es una hoja continua, simplemente va cambiando de acuerdo a lo que va tapizando. Tapiza la pared,
peritoneo parietal. De pronto se desprende de la pared y empieza a tapizar una víscera, es peritoneo visceral, ¿no? Y tapiza la cara interna de la pared abdominopélvica, de como una alfombra, va a tapizar toda la cara interna, de toda la pared abdominopélvica. Tapiza la cara inferior del diafragma, la cara posterior de la pared anterior, la cara anterior de la pared posterior, la cavidad pélvica, tapiza parcialmente o totalmente a las vísceras, ¿no? Entonces dice, si tapiza la pared, se llama peritoneo parietal. Si a la víscera, peritoneo visceral, pero puede ir cambiando de acuerdo a lo que va tapizando, ¿no? Un momento es peritoneo parietal y de pronto una víscera, peritoneo visceral. Termina de tapizar, pasa a la pared, peritoneo parietal, ¿no? Ahora, ¿qué características tiene el peritoneo parietal? ¿Cuál es la diferencia entre peritoneo parietal y peritoneo visceral? ¿Quién inerva al peritoneo parietal? Entonces, si el peritoneo parietal está tapizando la pared, o sea, ¿no? La inervación de esa pared también es inervación del peritoneo. La irrigación de esa pared que está tapizando es la misma que va a irrigar al peritoneo parietal. La linfa, el drenaje linfático de esa porción de pared también drena la linfa del peritoneo parietal, ¿no? Entonces, su inervación, su vascularización, su drenaje linfático es del tejido que está tapizando. Para esto, ese tejido es el mismo, ¿no? Igual, si el peritoneo parietal está cubriendo al hígado, la irrigación del hígado, la inervación del hígado, la irrigación del hígado, el drenaje linfático del hígado, es el mismo drenaje y la misma irrigación del peritoneo que cubre. No va a depender de la víscera que está tapizando, ¿no? O de la pared que está tapizando. Ahora, el peritoneo parietal, ¿no? Es sensible a la presión. O sea, si lo pisas, va a haber dolor. Si hay calor, hay dolor. Si hay frío, hay dolor. Si lo peñiscas, también duele, ¿no? Pero el peritoneo visceral es insensible al tacto. Puedes ponerle calor, frío, puedes rasgarlo, lacerarlo, ¿no? No hay dolor. Pero es sensible cuando lo estiras. Por eso cuando los pacientes con problemas abdominales llegan con distensión abdominal, se las hace intestinales están distendidos, el dolor es intenso. No una vejiga que está bloqueado la orina en pacientes con problemas prostáticos, no pueden orinar y la vejiga se distiende, se sigue distendiendo, el paciente empieza a gritar. O sea, el estiramiento de una víscera, ¿no? Genera dolor, ¿no? Pero el peritoneo visceral está ricamente inervado y al distenderse la vejiga también distende el peritoneo que lo cubre, ¿no? La irritación química. Si una úlcera gástrica se perfora, el ácido clorhídrico sale hacia el peritoneo y produce una peritonitis química. O sea, también es sensible a las sustancias químicas, ¿no? Y también aquí habría que agregar, es sensible a la isquemia, o sea, falta de irrigación genera dolor intenso en una víscera, ¿no? Pero si lo peñiscan, si lo queman, si lo ponen un hielo, si quieren lacerar, hacer un corte, no hay, no hay dolor en esto, ¿no? Ahora, las vísceras pueden estar totalmente cubiertos de peritoneo por todas sus caras. Y a esa víscera, como el vaso y el estómago, se llaman vísceras intraperitoneales, ¿no? Si está cubierto parcialmente, ¿no? Por la cara anterior o posterior o por parcialmente, no totalmente, son vísceras extraperitoneales.
Si está cubierto solo por su cara anterior y está en la pared posterior, del abdomen y solo lo cubre por delante del peritoneo, son vísceras retroperitoneales. Si las vísceras pélvicas, la vejiga, el útero, el recto, solamente está cubierto por su cara, están debajo del peritoneo. Entonces, si le pregunta, ¿cuáles son las vísceras subperitoneales? La vejiga, el útero, el recto, que están debajo del peritoneo, ¿no? Retroperitoneales, todo lo que están detrás en la pared posterior, ¿no? Riñones, glándulas suprarrenales, la aorta, la cava, ¿no? Entonces aquí tenemos la relación de vísceras intraperitoneales, ¿no? El estómago es intraperitoneal, el apéndice, el hígado, el colon transverso, la primera porción del duodeno es intraperitoneal, y uno ilion, cola del páncreas, pero solo la cola del páncreas es intraperitoneal, el tercio superior del recto, el sigmoides y el vaso. Los órganos retroperitoneales están detrás del peritoneo, ¿no? Ahí está la glándula suprarrenal, la aorta, duodeno de segunda hasta la cuarta porción, el páncreas, pero el cabeza y cuerpo del páncreas, no la cola es intraperitoneal. Los uréteres, el colon ascendente y descendente retroperitoneal, los riñones, el esófago y el recto, los dos tercios inferiores, son retroperitoneales. Dice, la cavidad peritoneal está dentro de una gran cavidad, o una cavidad más grande, que se llama cavidad abdominal. No, esta cavidad peritoneal es un espacio pequeño, porque las vísceras todas están juntas, no hay espacio. No dice es un espacio potencial del grosor de un cabello, o sea, no hay un espacio real entre víscera y víscera, todo está ocupado. Hay una fina película de líquido peritoneal que evita el desgaste de las vísceras entre ellas, ¿no? Entonces, ahora, esta cavidad peritoneal tiene dos cavidades. Una gran cavidad peritoneal se llama, o saco mayor, y una cavidad pequeña que se llama transcavidad de los epiplones o bolsa omental. Entonces, dentro de la cavidad abdominal hay una cavidad, se llama cavidad peritoneal, y esta cavidad peritoneal tiene dos grandes compartimentos, o un compartimento grande y uno pequeñito. El compartimento grande es la gran cavidad peritoneal. Y el pequeño se denomina saco menor o bolso mental o transcavidad de los epiplones. Esta cavidad grande se comunica con la cavidad pequeña a través de una ventana y se llama foramen omental. Foramen omental eh, o hiato de Winslow, ¿no? El hiato de Winslow es una ventana entre la gran cavidad peritoneal y la cavidad pequeña. Es como si fuera una puerta, un marco de una ventana para pasar de la gran cavidad a la cavidad pequeña. Y tiene reparos anatómicos, ¿no? Eso lo vemos, ¿no? Está totalmente cerrada en el hombre. O sea, es un saco, la cavidad peritoneal está totalmente cerrada, como un globo. En el sexo femenino hay un agujero, un espacio, que es a nivel de la trompa. La trompa tiene un agujero, no un orificio por donde ingresa el óvulo, ¿no es cierto?, para ser fecundado. Entonces, luego de la ovulación, el óvulo, digamos, en un instante cae en la cavidad peritoneal, no es exactamente así. Antes de caer, si pudiera caer, la trompa la absorbe, se acerca y la absorbe. Entonces, existe una comunicación con el exterior a través de la trompa, el útero, ¿no? Y el peligro, por eso es en los pacientes que tienen, pues, abortos, ¿no? La cavidad uterina es totalmente estéril y meten microorganismos hacia la cavidad uterina y de ahí va por la trompa y cae a la cavidad peritoneal. Hace una peritonitis, ¿no?
Entonces aquí, este es un esquema. Esta es la cavidad, esta es la cavidad, la azul, la cavidad abdominopélvica, ¿no? La cavidad abdominopélvica. Dentro de la cavidad abdominopélvica, que es una continuidad entre la cavidad abdominal y la pélvica, es una sola cavidad, habíamos señalado. Está el peritoneo, que tapiza, y todo lo que está dentro de este peritoneo es la cavidad, el saco mayor, o gran cavidad peritoneal. Dentro de este saco mayor hay una cavidad pequeña, el saco menor, ¿no? O bolso mental o transcavidad de los epiplones. Entre la gran cavidad peritoneal y la cavidad pequeña existe una ventana. Y esta ventana de comunicación es el foramen omental o hiato de Winslow. Bueno, hay características. Aquí es ultra, ¿no? El líquido peritoneal se produce por una ultrafiltración del plasma, o sea, es un componente del plasma, ¿no? Como tiene composición, su propia composición, y esta composición facilita, lubrica la superficie peritoneal y hace que los movimientos peristálticos sean sin daño de la superficie, ¿no? De las vísceras, ¿no? Bueno, aquí tenemos los componentes de la composición química, ¿no? Del líquido peritoneal, ¿no? Ahora, hay definición entre fascia, meso primero. El peritoneo tiene un meso, tiene epiplon, tiene fascia de coalescencia y tiene ligamentos. Un meso que une, un meso dice va a unir un órgano a la pared. Por ejemplo, el colon transverso está unido a la pared posterior. Y ese segmento de peritoneo que une el colon a la pared se llama mesocolon transverso. Ese es un meso, ¿no? ¿Qué une un meso? Un órgano a la pared. Y ese segmento de peritoneo entre el órgano y la pared, a eso se llama meso. Si es el colon transverso, se llama mesocolon transverso. Si es el colon sigmoide, se llama mesocolon sigmoide. Si es el apéndice, se llama mesoapéndice. Si es el intestino delgado, se llama mesenterio. No, por ejemplo, aquí ejemplo, mesenterio, une el intestino delgado, y aquí no sé por qué pusieron el colon, ¿no? Y une el intestino delgado, debería ser, une el intestino delgado a la pared posterior. Y aquí, no sé por qué se colocaron colon ascendente, lleva la arteria mesentérica superior. Bueno, lleva la arteria mesentérica dentro. Ahora, un meso, en su espesor, tiene dos hojas. Un meso tiene dos hojas. Entre ambas hojas lleva arteria, lleva vena, lleva vaso linfático, lleva ganglio linfático en el espesor, ¿no? A través de esta membrana lleva elementos vasculonerviosos hacia la víscera, en este caso al yeyuno o al colon, ¿no? El epiplon. ¿El epiplon qué hace? Une dos órganos. Ya no es órgano a pared, sino órgano con órgano. Por ejemplo, el hígado. El hígado se une con el estómago a través de un epiplon. El epiplon se llama hepato gástrico, ¿no? O epiplon menor, ¿no? O gastrohepático. Se llama epiplon menor, gastrohepático, ¿no? También en vez de decir epiplon se llama aumento menor, aumento gastrohepático, que está uniendo el estómago con el hígado, ¿no? O gastrocólico. Entonces hay diferentes tipos de epiplon. Hay epiplon pancreático esplénico, ¿no? El pancreático esplénico va del páncreas al vaso. El gastroesplénico del estómago al vaso.
¿no? Ahora, una fascia. La fascia de coalescencia, ¿no? La fascia de coalescencia, ¿cómo entender esto? Hay vísceras que durante la vida fetal estaban totalmente cubiertos de peritoneo. Luego del nacimiento, algunas vísceras pierden esa fascia de su pared posterior y solamente tienen fascia en su pared anterior o lateral, pero pierden la fascia de la pared posterior. En vez de esa fascia de la pared posterior, aparece una fascia, se llama la fascia de coalescencia, ¿no? Que es un tejido laxo, mediante el cual la víscera está adosada a la pared, ¿no? Y como Carlos Toll, un anatomista, lo investigó, se llama la fascia de coalescencia de Toll, ¿no? Entonces, aparte de eso, entonces tenemos meso, une víscera a pared, epiplon, víscera a víscera. Coalescencia es pérdida pérdida del peritoneo en una de sus caras y la unión de la víscera directamente a la pared por pérdida de el peritoneo en una de sus caras, ¿no? El ligamento, el epiplon y el meso llevan vasos sanguíneos en su espesor, pero el ligamento no lleva, ¿no? Dice aquí, no lleva elementos nobles, se refiere a vasos sanguíneos de gran calibre para irrigar otros tejidos, ¿no? Los ligamentos generalmente son elementos de fijación de las vísceras, ¿no? Ya, ahí nos vamos a quedar y luego vamos a continuar. Gracias, alumnos. Gracias, doctor, y feliz día de la medicina peruana. Ok, gracias, muchísimas gracias. Gracias, alumnos.